Impresionante, Rusia derrota al país imperialista. Expresidente de Estados Unidos reconoce que el país del norte se convirtió en un país mendigo en el mundo. Encuestas revelan que el actual presidente Biden no volverá a gobernar, por su pésima gestión. El país del norte afronta uno de sus peores momentos producto de las sanciones arbitrarias impuestas contra Rusia. Al parecer los días y horas empiezan a acortarse para el mandatario demócrata de Biden. Inclusive hace unas horas la primera dama y esposa del presidente norteamericano fue increpada por ciudadanos estadounidenses quienes le gritaron: «Tu esposo es el peor presidente que hemos tenido, nos debes dinero por la gasolina». A lo que la esposa del líder demócrata solo pudo responder desconcertadamente gracias. Veamos las imágenes. En ese contexto, hace unas horas el expresidente norteamericano Donald Trump confirmó que el país del norte se transformó en un país mendigo, que arrodillado ruega por energía a todo el mundo. Trump manifestó: «Somos una nación mendiga, con Biden arrodillado rogando energía por todo el mundo». Señaló asimismo que Estados Unidos en muchas cosas se convirtió en una broma, y en un país que es hostil hacia el atrevimiento, la libertad y la fe, criticó el expresidente norteamericano. Estados Unidos se convirtió en uno de los países más débiles del planeta en los 2 años, desde que el presidente Joe Biden llegó al poder, afirmó este sábado su antecesor en el cargo, Donald Trump. Hace 2 años éramos tan fuertes, tan poderosos, tan respetados por todo el mundo y ahora hemos pasado a ser quizás los más débiles, sobre todo si incluimos el reconocimiento y el respeto del mundo. Ya no somos respetados por nadie, expresó Trump durante la cumbre de acción estudiantil Turning Point Estados Unidos en la ciudad de Tampa, Florida. Criticó que las autoridades actuales del país viven bajo la filosofía de siempre poner al país estadounidense en último lugar, declaró. Según el ex inquilino de la Casa Blanca, durante su mandato Estados Unidos era un país independiente e incluso dominante en lo que se refiere a la energía. Estábamos a punto de superar a Arabia Saudita y Rusia juntas multiplicadas por 2, aseguró. Ahora somos una nación mendiga. Somos una nación mendiga con Biden arrodillado rogando energía por todo el mundo, yendo a Venezuela, a Arabia Saudita, dijo. El exmandatario destacó que durante su presidencia el país no registró niveles tan disparados de inflación. Bajo nuestra administración, tuvimos la mejor economía en la historia del mundo, dijo Trump, precisando que se refería principalmente al periodo prepandémico. Con Biden tenemos la inflación más alta en 41 años, el 9,1%, aunque creo que es mucho más alta que eso, agregó. Asimismo, opinó que su sucesor debilitó al país militarmente y cedió el poder estadounidense, sobre todo en el momento más humillante en la historia de Estados Unidos, como calificó a la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán. Además, sostuvo que los ciudadanos estadounidenses en la práctica ya no tienen derecho a la libertad de expresión. Tenemos una cultura de la cancelación. Tenemos medios de comunicación de bulos que cubren ciertas noticias de manera incorrecta, lamentó. Somos una nación que, en muchas cosas, se convirtió en una broma y somos un país que es hostil hacia el atrevimiento, la libertad y la fe, dijo Trump. Donald Trump asevera que Estados Unidos se ha convertido en un país mendigo y débil, y como prueba de ello, dice que Joe Biden ruega por energía a todo el mundo. El expresidente estadounidense Donald Trump denunció el sábado que solo en 2 años de mandato de Biden, Estados Unidos ha pasado de ser un país tan fuerte, tan poderoso, al más débil, de manera que ya no es respetado por nadie. Las autoridades actuales del país viven bajo la filosofía de siempre poner a Estados Unidos en último lugar, aseveró el exmandatario republicano en un evento estudiantil en la ciudad de Tampa, Florida. Trump alegó que durante su presidencia, Estados Unidos era un país, entre comillas, independiente e incluso dominante en lo que se refiere a la energía, e incluso estaba a punto de superar a Arabia Saudí y Rusia juntas. Por otra parte, el exmandatario norteamericano arremetió contra las políticas internas de Biden que han llevado a Estados Unidos a registrar la inflación más alta en 41 años, la falta de la libertad de expresión en el país y otros temas, pero prometió que no permitirá que esto dure.
Estados Unidos sufre su peor crisis energética de los últimos 50 años. Según el presidente de la Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos, Tim Stewart, la administración de Biden no tiene una estrategia para sacar al país de la crisis y asegura que todas las medidas que toma son contraproducentes. El alza de precios de carburantes, una consecuencia directa de las sanciones impuestas por el Occidente al petróleo ruso, por la operación militar que lleva a cabo Moscú en Ucrania desde febrero, ha afectado considerablemente la popularidad de Biden en Estados Unidos. En ese mismo contexto, para mayor desgracia de Biden, que pretendió debilitar a Rusia con las sanciones, hace unas horas se ha revelado que el índice de aprobación de Biden cayó en las últimas encuestas realizadas. En otras palabras, los norteamericanos están cansados de Biden y no desean que jamás vuelva a ser presidente. Biden y Harris se desploman en los niveles de popularidad. El índice de aprobación del actual presidente de Estados Unidos es el más bajo de su mandato, sobre todo en cuanto a la gestión de la economía, solo un 30% la aprueba. En este sentido, el aumento de los costes es considerado por los estadounidenses como una de las principales presiones económicas para la mayoría de los estadounidenses. El 75% califica la inflación y el coste de la vida como los problemas económicos más importantes a los que se enfrentan sus familias. El verano pasado la cifra era del 43%. Estos datos se han recogido cuando faltan pocos meses para la celebración de las elecciones de mitad de mandato. De celebrarse hoy tales comicios, la posición de Biden entre el público no solo no habría mejorado, sino que además habrían perdido la confianza de parte de los electores demócratas que lo apoyaban, según la citada cadena. A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, todas las encuestas pronostican una humillante derrota para el Partido Demócrata sin precedentes, tanto en el Congreso como en el Senado, lo que permitirá a los republicanos controlar ambas cámaras frente a la Casa Blanca, que sería la única institución controlada por los demócratas en los 2 años previos a la reelección de Biden. En concreto, las cifras de aceptación de Biden se desploman también entre sus filas. Su gestión solo es aprobada por el 62% de los demócratas, mientras que el 71% lo valoraba con anterioridad. Sobre la humillante derrota de Estados Unidos y la Unión Europea frente a Rusia, hace unas horas el presidente húngaro Viktor Orbán señaló que el mundo está en contra de las sanciones. Y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reconoce que las sanciones de la Unión Europea contra Moscú desencadenaron una crisis política y económica en el bloque comunitario, en lugar de dañar al país eslavo. La estrategia de Occidente es similar a un coche con todas las 4 ruedas pinchadas. Las sanciones no han debilitado a Moscú. Europa está en aprietos tanto económicos como políticos. 4 gobiernos han sido las víctimas: Reino Unido, Bulgaria, Italia y Estonia. La mayor parte del mundo de manera desafiante no nos respaldó. China, India, Brasil, Sudáfrica, el mundo árabe, todos están al margen de este conflicto, ocupándose de sus propios asuntos. El alto cargo dio un discurso en el marco de un foro estudiantil en los Cárpatos rumanos. Señaló que probablemente los eventos que se desarrollan en Ucrania van a acabar con la hegemonía de Occidente y que vendrá un orden multipolar. Previamente, Orbán ya se había expresado con escepticismo sobre las sanciones. Dijo metafóricamente que Europa se había disparado en el pie y tuvo que reconocer que las restricciones se trataban de un tiro en los pulmones. Así se refirió a la política antirrusa de Occidente. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.